A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Este va a ser un programa grabado para Radio Juventud de Bogotá. Amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Regina Betancourt de Lisca con licencia número 2225, expedida por el Ministerio de Comunicaciones, para presentarles este su programa Radio Revista Regina 11. Entonces, yo creo que lo importante en este momento es enseñarles a las hijas que si usted va a tener sus actos sexuales, le va a suceder esto y esto y esto. Si después de hablar mucho con ellas siempre cae en esa trampa, sí se le debe independizar. Pero hay madres que de ninguna manera han hablado con sus hijas. Hay padres que sencillamente les dicen, si haces algo malo te voy a matar, pero no saben por qué, la hija no sabe por qué. Así que también los padres son los únicos culpables que las hijas caigan en una trampa de esas. Si todos los días se habla y delante de ellas se habla y se explican algunos ejemplos de personas, yo estoy segura que ninguna niña cae, pero desgraciadamente caen en trampas por falta de ese diálogo dentro de los matrimonios. Yo conozco de muchas niñas, madre, que aunque se les dice todos los días y se les explica y se les dice si va a hacer algo, por lo menos use alguna cosa para prevenir los hijos, y de todas formas ellas no les importa lo que dice la mamá ni nada, simplemente dicen, es que ella es muy cansona, es que friega mucho la vida. Bueno, ya ese tipo de personas sí se debe ir tranquilamente de la casa, independizarse y resolver su propio problema. No tirarla a la calle, sino buscar la forma que se vaya a vivir con su muchacho tranquila y que de ninguna manera le vamos a soportar y que forme una sociedad así, sin ánimo de lucro. Perdóname mi africanitis, Mamá Regina, pero quiero seguir. A ti se te está poniendo el pelo muy churrusco, ¿no? Pero tú sabes, en el lado de Somalia hay otro país que se llama Etiopía. Hay otras costumbres totalmente distintas donde todas las señoritas cuando llegan a la edad de 15, 16, 18 años, casi todo se va a trabajar como prostitutas. Ellos siguen trabajando como prostitutas, tienen su cuenta en el banco y sigue ahorrando su plata, y un día cuando tiene suficiente ahorros, tiene suficiente fortuna, ellos caen en cuenta que solamente cuando tiene plata puede adquirir un verdadero respeto de su marido. Entonces, cuando tiene sus ahorros, tiene su fortuna, entonces sí, ahí está dispuesto a recibir novios que quiere pedir su mano. ¿Y su plata? Bueno, ella sigue con su fortuna, él sigue con él. Entonces, ellos se nivelan totalmente económicamente, y entonces el esposo sabe si de pronto él maltrata a ella, que ella se va con su plata y todo. Entonces ella se queda mucho más independiente siendo prostituta, acumulando su fortuna, y ella no tiene que combatir ese machismo que se encuentra en tantos otros países, porque ella se queda completamente socialmente en Etiopía igual nivelado con él, ¿no? Bueno, esos son los problemas precisamente de que la mujer consigue el dinero para levantarlo a él, y entonces allí vino la prostitución, pero de todas formas parece que a los hombres les gusta que ya lleven la práctica, porque me imagino que más que todo se casaron por la práctica, como ya tuvieron relaciones con todos los hombres, entonces ya saben cómo trabajar con su marido. Bueno, él no se casa con una estúpida, él sabe todos los asuntos de los hombres y cómo tratarse con ella, cómo complacerle. Entonces, yo no estoy recomendando que eso tiene que hacer aquí, pero la cosa es que es una cultura que sí han surgido mucho en Etiopía. Además, en Etiopía hay muy poco hombres también, porque hay una cosa muy rara, que una mujer normalmente
si vive fuera de la ciudad, ella no se casa con un hombre que no demuestra que él es capaz de defenderle en caso de emergencia. Entonces, si él quiere convencerle, él tiene que traer un par de testículos de un enemigo por mostrar, mire, yo sí soy muy macho, yo puedo matar gente, yo te puedo defender su hogar, y tal vez dice, bueno, no, tú no. Entonces van y le quitan el testículo a otro. El otro muchacho me trajeron 3 pares, entonces es una competencia dentro de los machos, quién puede convencerle de su valentía. Aparte de esto, mamá Regina, tú sabes aquí en Colombia cuando una secretaria recibe un diamante de su novio como su prometido, entonces ella se va corriendo mostrando su diamante a todos sus amigos y amigas. Lo mismo en Etiopía, cuando una mujer, en fin, resuelve con cuál de estos machos se va a casar y de pronto él le traiga a ella media docena de par de testículos de sus enemigos, entonces ella se va muy feliz mostrando... Con ellos colgados al cuello, ¿cierto? Bueno, primero ella le lleva bien fresquito a demostrar con tanto orgullo a toda la otra gente en su tribu, sus parientes y todo, mire que macho, requete macho, mi novio, él mató todos esos enemigos, y todo el mundo está clamando a ella, pero con mucho envidia, mire ese hombre, sí, él es un verdadero guerrillero, ¿no? Entonces, después de esto, ella deja estos testículos secar en el sol, después le molina y pone una estuche de cuero, cual ella, en varios estuches de cuero, depende de cantidad de testículos, ¿cierto? Y le lleva eso en un collarcito y también como brazaletes en eso parte más alto en su brazo. Papá Lisquita, y cuando tú estuviste por allá me imagino que te pusiste un cinturón de castidad para que no te fueran a hacer eso, ¿cierto? ¿O te los guardaste? Porque debe ser muy terrible. Yo no pienso vivir en la próxima vida allá porque como hombre ni riesgos. Por eso es que hay tantas mujeres allá y tan pocos hombres, ¿no? Sí. Pero sabes una cosa, en Colombia no hacen eso. Resulta que en Colombia lo que pasa es que hay unos que nacen, otros que se hacen y otros que son. En Colombia lo que pasa es que nacen muchos hombres, pero son muy pocos los que se crían como hombres. Entonces por eso hay muchas mujeres, y el motivo por el cual hay tanta mujer es debido a que hay tantos hombres, pero nos los quitan los propios hombres. Si me permites seguir con este tema, tú sabes que la nobleza en Francia es muy importante, que una familia de nobleza tiene su heredero. No una herradura, sino un heredero. Masculino por seguir con el título. Pero de pronto todo sale hembras y no hay ninguno varoncito. Entonces, sí, después varias repeticiones de hembras, entonces el duque francés se somete a una cirugía. Eso fue cierto. No estoy tirando de pelo de nadie. Ese hombre de nobleza se fue y se sacaron su testículo izquierda con la creencia convencido que el próximo hijo se nazca varón. Y eso hasta el siglo XVII se practicaron esto costumbre dentro de la nobleza francesa. Bueno, por eso será que están naciendo tantos degenerados allá en Francia, dentro de la nobleza, porque cuando yo dicté los cursos en Francia hubo una duquesa con un duque que llevaron sus hijos, y todos los hijos anormales. El último era tan sumamente anormal que no podía ni hablar, ni caminar, ni hacer nada. Entonces yo le expliqué un método y la verdad es que ellos sí se curaron. Es decir, sobre todo el menor, que tenía 6 años, empezó a hablar, empezó a caminar, y por eso allí en Francia me regalaron una avioneta. Pero yo me imagino que si es que se mandan a hacer estas cirugías, pues por eso es que salen tan degenerados los niños, o seguramente que el médico también le está ayudando a la duquesa para que así convierta ese espermatozoide en un hijo varón. Tú sabes, mamá Regina, que hay muchos títulos de eso se puede comprar, donde esas familias de nobleza, no solamente en Francia, pero también en otras partes de Europa, donde ellas llegaron a problemas tan grandes económicos que son vendiendo su título. Y si tú tienes la plata, tú puedes ir a la Europa y buscar cuál título te conviene, y con uno va a costar un poco de plata, tal vez unos $20,000 o más, pero con eso... ¿Para qué? ¿Para quedar duquesa?
Sí, puede comprar el título con todos los derechos de ley, se compra títulos hoy día, no es una cosa totalmente de sangre, eso ahora sí se inventa. Ahora sí estamos en realización. Entonces a los nobles les pasó lo mismo que a los de la mafia, que en fin consiguieron tanta plata que ahora les va a tocar conseguir trabajo aunque sea de joyeros, ¿cierto? Como la alumna mía que me dijo, le dije, mi amor, ¿y qué hace su esposo? Y me dijo, bueno, pues que mi esposo es joyero. ¿Y dónde trabaja? En el municipio, mamá Regina. Y en el municipio es joyero. Sí, señora, él todos los días está abriendo joyos. Eso sí está muy bueno. Madre, pues yo sí estoy de acuerdo, como decía Dani, con las mujeres de Etiopía que trabajan primero para después poder sentir más libertad si no quedan contentos con el marido, solo que simplemente cambiando de profesión. Yo estoy muy de acuerdo en que la mujer trabaje primero y estudie y consiga unos ahorros y los guarde también para que cuando ya esté más madura se case y en el momento en que no le funcione el matrimonio, pues no se quede. Tenga una independencia. Exactamente. Sí. Bueno, pero es que te voy a contar una cosa, pues a mí me parece que si se va a ir a trabajar de prostituta en Colombia para después casarse le va a ir muy mal porque de pronto llega el matrimonio ya con un hijo llamado herpes o veneria. Sí, pero la verdad es, mamá Regina, no se puede negar, eso es una autodelusión a creer que una niña que se casa y no aporta ninguna plata al matrimonio, por más guapo el esposo que tiene, él siempre va a sentirse superior a ella, porque él sí fue a aportar una fortuna, ellas se quedaron así nomás, entonces eso tarde o temprano tiene que manifestarse en problemas conyugales. Eso es cierto, Papalisquita, pero eso lo han enseñado los mismos colombianos y especialmente los antioqueños, en donde se conseguía una mujer porque era linda y un trofeo, y lo tenían en su casa ese trofeo y salían con las otras. Entonces, para evitar que lo cogieran con la sucursal, él lo que hacía sencillamente era darle el mercado, entregarle ropa y sacarla cada 20 años por allá, por alguna parte, para demostrar que sí todavía estaba casado. Sí, era muy gentil con su mujer, pero no le permitía el honor de trabajar. Yo creo que eso tiene la culpa precisamente los mismos colombianos y, repito, especialmente los antioqueños. Y yo creo que por eso la mujer hoy día está despertando y está estudiando, porque la que no estudia se fregó, la que no estudia pues se quedó fregada para siempre, porque es muy posible que se case, pero se casa como los matrimonios de ahora, que casi todos son desechables. Esos se casan y a los 2 meses, hasta luego, me voy, no quiero más vivir aquí. Tú estás diciendo que se casa por adquirir un apellido, pero yo no soy convencido de esto, por buscando en Fredonia, todos los Betancuris se casaron con Betancuris, y tú sabes, de padres de su papá se llamaron Jesús María Betancourt y María Jesús Betancourt. Pero un momentico, Papalisquita, es que es muy diferente. Yo pude haberme casado también con otro Betancourt, pero era de. Entonces, más que todo era por buscar el D. No del apellido, pero no, de D. No un apellido, porque todos tenemos apellido, así sean hijos naturales, se tiene un apellido. Pero la verdad es que el D en la mujer era una cosa del otro mundo. Decir, fulano D, fulana D. Saber que le pertenecíamos a alguien, que le pertenecían a alguien y que ese alguien las estaba manteniendo. Sí, entonces, no, yo ahora soy casada, yo ahora soy D, y mi hijo va a salir hijo legítimo. Porque además te cuento que la mayoría de las mujeres, su pensamiento más grande, su deseo era casarse y tener hijos para la iglesia, pero si era un hijo natural, la iglesia no le recibiría esos hijos, ese era el problema. Entonces ellos simplemente querían ser hijos para Dios. Y cuando yo recuerdo muy bien mi sobrino, que era el hijo de la muchacha del servicio, a quien quiero muchísimo y que me parece que ojalá todos los muchachos fueran como él. Este muchacho quiso ser sacerdote y de ninguna manera lo aceptaron por ser hijo natural, a pesar de que le sirvió a la iglesia de rodillas desde el momento en que nació hasta que más o menos tuvo conocimiento de él. Como acólito. Sí, porque la mamá le parecía divino mandarlo para la iglesia, y entonces con eso pues el muchacho se levantó con los deseos de ser sacerdote, pero a la hora de la verdad no pudo ser sacerdote, así que eran cosas tan absurdas que existían en esa época. Aparte de esto, si la familia tuvo un pariente que se quedaron condenados de un crimen mayor, tampoco el sobrino de él no podido, el criminal, su sobrino no podía entrar tampoco al seminario.
Fue condenado, puede ser condenado por un tío que cometieron un crimen, digamos, un asesinato, ¿no? Bueno, entonces ese era el problema y sin embargo hubo muchos pegaditos dentro del seminario. Hoy día hay tanta necesidad que todo lo que caiga de mosca para arriba es cacería. Eso sí es muy cierto, ahora reciben a cualquier cosa que caiga. Madre, ¿por qué no nos dices un poquitico a ver cómo debemos hablarle a los hijos cuando están dentro del vientre de la cuando madre? Los niños están en el vientre, es decir, cuando la mujer está encinta, porque casi nunca el hombre está encinta, solamente el de la India, ¿no? Entonces, cuando la mujer está encinta y empieza su embarazo, obviamente se sabe porque se está adelgazando, porque se siente mal, porque la saliva es más gruesa, porque tiene unos trastornos. El motivo es porque la criatura que entró está formando su propio nido allí y entonces también la mamá está formando una glándula anticuerpo para poder soportar para soportar esa energía extraña, porque es un organismo ajeno, sí, un cuerpo ajeno. Cuerpo ajeno, porque el niño es un cuerpo ajeno. Entonces él va a formar su vida ahí tranquilamente y la mamá a su vez pues forma también una glándula anticuerpo. Y cuando esta mujer empieza así, pues debe darse órdenes, hablarle a esa criatura ahí en el vientre, colocar su mano sobre su vientre y explicarle que esa criatura va a ser algo maravilloso, que va a tener muy buenas cualidades y que va a ser algo muy bueno para la sociedad. Así también le pueden colocar música y también pueden hablar cada día, ojalá en la mañana y en la noche, y es mucho mejor cuando el mismo papá se atreve a hablar con esa criatura, porque esa criatura le querrá por siempre y le respetará eternamente. Tengo una pregunta, mamá Regina, que quiso hacer hace mucho tiempo. Bueno, hablando de la criatura después de su nacimiento, tú tienes una hermana, se llama Mila, que se llamaron... Emilia, Mila, que se casó con un señor Escobar. En 6 de febrero de 1950, ellos tuvo una hija y le puse el nombre Gloria. Y fue tan linda, que el cura cada vez que miró a esa niña dijo, esta niña es tan linda que ella no pertenece al mundo. Sí, decía que pertenecía al otro, o sea que el sacerdote todo lo que hizo fue una maldición para que la niña muriera. Y la niña se murió 17 de marzo de 1952. Entonces fue la niña que se sugestionó, la madre que sugestionó o diciendo cosas como eso, fue atrayendo fuerzas malvadas por llevarle. ¿Y cómo tú puedes explicar ese asunto? Bueno, lo que pasa es que es muy doloroso cuando tú mismo te acuerdas cuando nació Johanna, que las monjitas dijeron, mejor recemos para que haya un ángel en el cielo. Yo me acuerdo de la pelea tuya con las monjas. Yo casi mató media docena de monjas estos días, ¿no? Sí, y entonces como nosotros no creímos en que fuera conveniente que ella se convirtiera en un angelito para el cielo, entonces apartamos la muerte de ella, pero como Mila se sugestionó, mi mamá que era muy rezandera se sugestionó, y además el sacerdote que siempre tiene poder también se quedó abismado de ver la preciosidad, entonces produjeron precisamente esa muerte prematura. Bueno, yo hicieron eso una vez, por lo menos una vez en África, donde yo me acostumbré mucho cuando encontré un niño chiquito, un joven, un muchacho tal vez de 6, 7 años, entonces yo con la palma de mano le puso encima la cabeza y ¿cómo se dice eso? Sí, golpeaste su cabeza suavemente. No golpearon, le tocaron. Palmotearon. Bueno, palmoteaste su cabeza o colocaste tu mano sobre la cabeza del niño. Sobre la cabeza y... Como todo el mundo me hicieron eso en Nebraska cuando yo chiquito, todo el mundo boom, 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 me golpeando mi cabeza. Entonces yo pensé, ahora yo grande sigo con eso costumbre, ¿no? Pero cuando yo hizo eso en un tribu africano, todo el mundo se quedaron aterrados porque ellos interpretaron eso como un señal. Únicamente tal altos crece ese muchacho, él no crece más que esto. O sea, yo estuve pronunciando la muerte de él y con eso el muchacho se enfermó y se murió unos días después. ¿Por qué? Porque todo el pueblo quedaron convencidos que yo estuve prognosticando la muerte del muchacho. En ninguna manera estuve yo prognosticando eso. Yo tuve una expresión de cariño. Yo no quiso hacer ninguna maldición a él, pero por el costumbre del pueblo y tal vez el mismo
muchacho cae en cuenta que la gente son diciendo, este extranjero tal vez es un gran profeta, dijo que yo voy a morir, que no puedo crecer más, que yo no puedo seguir más en este mundo, y se murió. Bueno, ese es el problema con los hombres de ojos blancos, como dicen en África, ¿cierto? Cuando llegan los gringos, los extranjeros con ojos azules, dicen, esos son muy feos porque tienen los ojos completamente blancos, ¿no? Tigres del agua, ¿no? Esa gente bueno, tienen sus creencias. Tú sabes una cosa que todavía en África, en Sudáfrica, es completamente cierto esto, que los africanos son convencidos que los blancos se nazcan de huevos. Sí. El motivo por esto es que una enfermera trabajando en un hospital vieron la incubadora que tuvo ese hospital, o varias incubadoras que son bolas plásticas, tiene forma de huevo donde pone los recién nacidos que necesita todavía oxígeno, le meta en esto bolas plásticos y injerta, ahí pasa el oxígeno. Entonces, viendo eso, ellos pensé, como eso es un salón de incubadoras, pensé que los blancos son incubando sus niños, que ahí las mujeres ponen los huevos y ese huevo es transparente y plástico, y podido ver del feto dentro, como muchos de esos niños fueron bastante prematuros, entonces se regaron esto, y hoy día todavía en Sudáfrica hay muchos africanos son convencidos que los niños de los blancos se nazcan de huevos grandes y plásticos incubados en lugares que se llaman hospitales, y eso sigue esa costumbre. Que como también el tiempo se está acabando, porque es el problema de nuestro tiempo, hasta ahora y por estas mismas emisoras, así que les habló Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 2225, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Que tengan todos salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!